Jueces capítulo 16, versículo 18 al 31. Jueces capítulo 16, versículo 18 al 31. Y cuando Dalía se dio cuenta de que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos, diciendo: subid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los jefes de los filisteos subieron a ella, llevando la plata en su mano. Ella entonces lo adormeció sobre sus rodillas y enseguida llamó al hombre que le rapó las 7 trenzas de su cabeza, y ella misma comenzó a dominarlo, pues su fuerza se había retirado de él. Y ella exclamó: Sansón, los filisteos te acometen. Él entonces, despertando de su sueño, se dijo: ¿cómo otras veces saldré y seré librado? Pero no sabía que Yahvé se había apartado de él. Así pues los filisteos lo prendieron, le arrancaron los ojos y lo hicieron bajar a Gaza. Luego lo arrojaron con 2 grilletes de bronce y tuvo que moler en la casa de los encarcelados. Sin embargo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de haber sido rapado. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, y con gran regocijo afirmaron: nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando lo vio el pueblo, alabó a su Dios, porque decía: nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a nuestro enemigo, al que devastaba nuestros territorios y multiplicaba nuestras víctimas. Y sucedió que, cuando tuvieron alegre el corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues de la cárcel a Sansón, el cual los divertía, y lo hicieron estar entre las columnas. Y dijo Sansón al lazarillo: condúceme y hazme palpar los pilares en que descansa el templo, y me apoyaré sobre ellos. Y el templo estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los jefes de los filisteos estaban allí. Y sobre las azoteas había como 3,000 hombres y mujeres, observando el escarnio de Sansón. Sansón entonces invocó a Yahvé y exclamó: Yahvé, Señor mío, te ruego que te acuerdes de mí. Dame fuerza sola esta vez, oh Elohim, para que con una sola venganza me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Y palpando Sansón de los 2 pilares centrales en que descansaba el templo, se apoyó en ellos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Exclamó Sansón: muera yo con los filisteos. Y empujando con fuerza, el templo cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba dentro, de modo que fueron más los que mató al morir que los que había matado en su vida. Y bajaron sus hermanos con toda la casa de su padre, y levantándolo lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estarol, junto al sepulcro de Manoa su padre.
y había juzgado a Israel durante 20 años. Cuando una persona que ocupa una posición elevada de repente se encuentra en el mismo de su vida, en el abismo de su vida, es imposible expresar con palabras la miseria que experimenta. La única opción que puede cruzar la mente de alguien que ha perdido su estatus, reputación, confianza, que ha perdido todo lo que tenía, es el suicidio, ya que para él parece no haber otra salida más que la muerte. Sansón, un hombre que había recibido un poder asombroso de Dios, cayó presa de los encantos de una mujer y como resultado lo perdió todo. Le afeitaron la cabeza, le arrancaron los ojos y lo arrojaron a una prisión filistea, donde fue forzada a girar la piedra de molino como un animal. El poder de Dios había dado a Sansón, era absoluto, nadie podía igualarlo. ¿Qué tipo de persona era Sansón? ¿Cómo lo encontramos en la Biblia? Era un individuo con habilidades verdaderamente divinas. Tenía la gloria de Dios y un poder inimitable. Pero a medida que el poder divino aumentaba, su gloria se desvanecía en miseria. Los filisteos lo trataban como a un mero animal, y en un abrir y cerrar de ojos perdió todo respeto, confianza, poder y gloria. Era forzado a girar una piedra de molino en prisión hasta que se acostaba. Pero lo verdaderamente relevante es que la historia de Sansón no termina aquí. Su historia es un testimonio de cómo Dios, una vez más, derramó su poder sobre el cuanto se encontraba en una situación de arrepentimiento y súplica. Repetimos. Los filisteos lo trataban como a un mero animal y en un abrir y cerrar de ojos perdió todo respeto, confianza, poder y gloria. Era forzado a girar una piedra de molino, no en prisión hasta que se acostaba. Pero lo verdaderamente relevante es que la historia de Sansón no termina aquí. Su historia es un testimonio de cómo Dios, una vez más, derramó su poder sobre él cuando se encontraba en una situación de arrepentimiento y súplica. Logró hazañas aún más grandes en su miseria que las que alcanzó cuando estaba en la cima. ¿Cómo fue posible esto? Porque Sansón confió exclusivamente en el poder de Dios. Al reflexionar sobre la humillación y la redención de Sansón, no solo podemos apreciar con claridad nuestras propias capacidades y limitaciones,
sin que también podemos aprender a evitar repetir sus errores. Veamos en más detalle el texto. El primer tema es: el mito se hace añicos. Cuando nos adentramos en la vida de Sansón, ¿qué descubrimos? Nos encontramos con hazañas que se convirtieron en leyendas y mitos. En una ocasión, 1,000 personas murieron en una colina. Cuando Sansón fue emboscado en Gaza, arrancó la puerta de Gaza, las columnas y las cerraduras, y luego las llevó a la cima de una montaña lejana. En otra ocasión, prendió fuego a 300 chacales para quemar los campos de los filisteos. Todo ello sin la ayuda de nadie. Es fundamental considerar que es una leyenda. Cuando una persona realiza actos asombrosos, estos actos deben ser atribuidos a la obra de Dios. ¿Qué es Dios quien les capacita para realizar lo que nadie más puede lograr? No obstante, los mitos tienden a transformar los logros divinos en actos humanos. Los mitos tienden a transformar los logros divinos en actos humanos. La historia de Sansón no trata de seres humanos, sino del poder de Dios. Aunque Sansón tomó prestado el poder de Dios y nunca poseyó un poder absoluto en sí mismo, el mito de Sansón promueve la idea que esa habilidad era suya. El acaso constante de Dalila llevó a Sansón a revelar su secreto. Leemos Jueces capítulo 16, versículo 17. Dice así: por lo cual, descubriendo todo su corazón, le dijo: jamás ha pasado navaja por mi cabeza, por cuanto he sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, entonces se apartará de mí mi fuerza y me debilitaré, y vendré a ser como un hombre cualquiera. Ahora bien, esto es en parte verdad y en parte falso. El poder de Sansón no residía en su cabello. Era una capacidad otorgada por Dios, y el cabello solo simboliza ese hecho. En ciertas situaciones, como cuando tocaba algo impuro, tenía que afeitarse la cabeza y comenzar de nuevo. Pero hasta ese momento nunca había cortado su cabello. Repetimos, el poder de Sansón no residía en su cabello. Era una capacidad otorgada por Dios, y el cabello solo simboliza ese hecho. En ciertas situaciones, como cuando tocaba algo impuro, tenía que afeitarse la cabeza y comenzar de nuevo. Pero hasta ese momento nunca había cortado su cabello. ¿Por qué no lo hizo? Porque creía en su propio mito. Esta es la razón por la que no cortó su cabello. ¿Por qué? Pensaba que si lo hacía
perdería el poder de Dios. Repetimos. ¿Por qué no lo hizo? En cierta situación, como cuando tocaba algo impuro, tenía que afeitarse la cabeza y comenzar de nuevo. Pero hasta este momento nunca había cortado su cabeza. ¿Por qué? No lo hizo. Porque creía en su propio mito. Esta es la razón por la que no cortó su cabello, porque pensaba que si lo hacía, perdería el poder de Dios. A pesar de que Sansón desobedeció repetidamente las reglas de los nazareos, lo cual requería que se afeitara la cabeza en varias ocasiones. Llegó a creer que mientras su cabello continuara creciendo, el poder de Dios permanecería en él. Pero este tipo de fe no tiene poder para enfrentar el pecado. Trató de evitarlo mintiendo en varias ocasiones, pero finalmente se vio forzado a revelar su secreto ante una mujer extranjera. La piedad es el opuesto al mito. La piedad es estar constantemente despojado frente a Dios, reconociendo que las habilidades que poseemos vienen de Dios y no de nosotros. Repetimos, la piedad es el opuesto al mito. La piedad es estar constantemente despojado frente a Dios, reconociendo que las habilidades que poseemos vienen de Dios y no de nosotros. La piedad es presentarse ante Dios con las manos vacías, incluso después de realizar hazañas asombrosas que otros no pueden replicar. Pero cuando a nuestros alrededor tenemos personas que nos elogian y ensalzan, empezamos a acostumbrarnos a la adoración, lo que hace que resulte difícil arrodillarse ante Dios humildemente. Repetimos, la piedad es un opuesto al mito. La piedad es estar constantemente despojado frente a Dios, reconociendo que las habilidades que poseemos vienen de Dios y no de nosotros. La piedad es presentarse ante Dios con las manos vacías, incluso después de realizar hazañas asombrosas que otros no pueden replicar. Pero cuando a nuestro alrededor tenemos personas que nos elogian y ensalzan, empezamos a acostumbrarnos a la adoración, lo que hace que resulte difícil arrodillarse ante Dios humildemente. En este punto, comenzamos a tejer nuestro propio mito de héroe, convencidos de que el poder de Dios nunca nos abandonará, y caemos en una especie de autohipnosis. Para mantener esta autohipnosis se recurre a símbolos como el cabello, que se convierten en amuletos de buenas suertes.
Esa creencia en el mito del héroe es la muerte ante Dios. Los mitos de héroes son como drogas que nos impiden afrontar el pecado. Repetimos, en este punto comenzamos a tejer nuestro propio mito de héroe, convencidos de que el poder de Dios nunca nos abandonará, y caemos en una especie de autohipnosis. Para mantener esta autohipnosis se recurre a símbolos como el cabello, que se convierten en amuletos de buena suerte. Esta creencia en el mito de héroe es la muerte ante Dios. Los mitos de héroes son como drogas que nos impiden enfrentar el pecado. Leemos Jueces capítulo 16, versículo 18. Y cuando Delila se dio cuenta de que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos, diciendo: subid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los jefes de los filisteos subieron a ella, llevando la plata en su mano. Llegó un momento en el que Sansón sintió remordimiento por revelar su secreto, pero su creencia en el mito del héroe le impidió arrepentirse. Repetimos, llegó un momento en el que Sansón sintió remordimiento por revelar su secreto, pero su creencia en el mito del héroe le impidió arrepentirse. Es posible que en ese instante hubiese querido expresar la profundidad y sinceridad de su amor a Dalila al revelarle su secreto más íntimo, pero no sabía que ella había sido corrompida por el enemigo y que estaba traicionándole. ¿Cuál fue el problema de Sansón? A pesar de experimentar el remordimiento de conciencia, no lo valoró lo suficiente y llegó a amar a una mujer más que a Dios. ¿Qué fue el problema de Sansón? Amar a una mujer más que a Dios. Para una persona piadosa, el remordimiento de conciencia es de suma importancia, ya que reacciona más intensamente ante el dolor emocional que ante las heridas físicas, como el arranque de los ojos o las ataduras de su cuerpo. El poder de Sansón era como su alma, y por más profundo que fuera su amor por una mujer, nunca debió haber entregado su alma a otra persona. Únicamente Dios es responsable del alma. Si alguien dice amarte, pero intenta apoderarse de tu alma, eso es obra de Satanás. Si alguien te promete esto y te pide que le confíes tu alma, eso es obra de Satanás. Repetimos. Una persona piadosa, el remordimiento de ciencia
es de suma importancia, ya que reacciona más intensamente ante el dolor emocional que ante las heridas físicas, como el arranque de los ojos o las ataduras de su cuerpo. El poder de Sansón era como su alma, y por más profundo que fuera su amor por una mujer, nunca debió haber entregado su alma a otra persona. Únicamente nuestro Dios es responsable de nuestro alma. Si alguien dice amarte, pero intenta apoderarse de tu alma, eso es obra de Satanás. Si alguien te promete esto y te pide que le confiese tu alma, eso es obra de Satanás. Hoy en día, muchas personas intentan poner el mismo nivel los estudios, el amor, el dinero, la fama, etc., y Dios. Pero esto es una trampa que sugiere que al optar por Dios debes renunciar a los estudios, al amor, al dinero, a la fama, etc. Es crucial entender que el amor, el estudio, el dinero, el honor y otros aspectos de la vida no pueden ser equiparados con Dios. Repetimos, hoy en día muchas personas intentan poner al mismo nivel los estudios, el amor, el dinero, la fama, etc., y Dios. Pero esto es una trampa que sugiere que al optar por Dios debes renunciar a los estudios, al amor, al dinero y la fama, etc. Es crucial entender que el amor, el estudio, el dinero, el honor y otros aspectos de la vida no pueden ser equiparados con Dios. En realidad, Dios nos brinda la capacidad de estudiar, amar y prosperar económicamente junto con el honor que otorga. Colocar estas cosas en el mismo nivel que Dios es un engaño de Satanás. Los cristianos en su humildad reconocen que todo lo que poseen proviene de Dios, su autoridad, sabiduría, poder y demás elementos esenciales para la vida. Todos somos pecadores, completamente dependientes de la misericordia divina, y lo que Dios nos ha prestado debe ser devuelto después de su uso. Por tanto, el egoísmo no tiene cabida entre los cristianos. Repetimos, en realidad Dios nos brinda la capacidad de estudiar, amar y prosperar económicamente, junto con el honor que otorga. Colocar estas cosas en el mismo nivel que Dios es un engaño de Satanás. Los cristianos en su humildad reconocen que todo lo que poseen proviene de Dios, su autoridad, sabiduría, poder y demás elementos esenciales para la vida. Todos somos pecadores, completamente dependientes de la misericordia divina, y lo que Dios nos ha prestado debe ser devuelto vuestros después de su uso. Por lo tanto, el heroísmo no tiene cabida entre los cristianos. No importa
cuán poderosos pueden ser, incluso aquellos con influencia a nivel mundial, ya que han prestado el poder de Dios. No difieren en esencia de otros creyentes. Sin embargo, abundan las personas que crean sus propios mitos de héroes y llegan a considerarse a sí mismas como cristianos especiales. Incluso filósofos, teólogos, profesores y pastores famosos, en cierto sentido, tienden a forjar sus propias narrativas de heroísmo. Últimamente su vida desviar muchas gentes, filósofos, teólogos y profesores y pastores muy famosos. ¿Por qué? Tienden a forjar sus propias narrativas de heroísmo, muy famosos. Billy Graham, 102 años, dice: todas religiones lo mismo. Budismo, hay salvación. En entrevista en televisión. Muchas, James Park, lo mismo. Cualquiera caminos, cualquiera religiones, todas sus maneras diferentes, pero la salvación, tiene salvación. Toda la vida, 100 años más, dicen, creen en Dios, solamente creen en Dios, nada más. Pero 102 años dice, de la religión, budismo, se puede salvar. Diferente camino, lo mismo salvación. Jesucristo no importa. Es Billy Graham. Miles de sitios de todo el mundo, grandes ciudades, evangelización, todo el mundo. Pero su última paso, dicen, Jesucristo no vale nada. Shamanista se puede salvar. Budismo también hay salvación. Coreano David Cho dice, todo el mundo igual es igual. Jesucristo no necesitas. ¿Por qué? Tiene sus propias narrativas de heroísmo. El peligro radica en que estas personas pueden volverse insensibles al pecado. Como mencionamos anteriormente, una persona llena de Espíritu Santo se distingue por dos características: su sensibilidad al pecado y su renuncia a la confianza en sí misma. Es dos cosas, una persona llena de Espíritu Santo. Siempre estas dos características, su sensibilidad al pecado y su renuncia a la confianza en sí misma. Leemos Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado,
sino que prosigo, por sí logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. Prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto, y si sentís algo de diferente manera, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo. Pablo, a pesar de sus éxitos y fracasos pasados, comprendió que tanto los triunfos como las derrotas pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. En última instancia, todos somos meros receptores del poder y las bendiciones de Dios. Repetimos, Pablo, a pesar de sus éxitos y fracasos pasados, comprendió que tanto los triunfos como las derrotas pueden distorsionar nuestras percepciones de la realidad. En última instancia, todos somos meros receptores del poder y las bendiciones de Dios. Nuestra habilidades, riquezas, estatus social, autoridad, talentos y en última instancia nuestras vidas son un préstamo de Dios. Mantener este poder implica no escuchar las opiniones de otros y evitar crear mitos sobre uno mismo. Repetimos, nuestras habilidades, riquezas, estatus social, autoridad, talentos y en última instancia nuestras vidas son un préstamo de Dios. Mantener este poder implica no escuchar las opiniones de otros y evitar crear mitos sobre uno mismo. Aunque el poder de Sansón no provenía de su cabello, su pérdida coincidió con el momento en que Dalila tocó su cabeza. Leemos Jueces capítulo 16, versículo 19. Dice así: ella entonces lo adormeció sobre sus rodillas y enseguida llamó al hombre que le rapó las 7 trenzas de su cabeza, y ella misma comenzó a dominarlo, pues su fuerza se había retirado de él. El poder de Dios ya había abandonado a Sansón antes de este evento, pero Dios fue paciente con él hasta llegar al final. La cabeza de Sansón actuó como la última línea de defensa. La Biblia nos revela que Sansón no perdió su fuerza por cortarse su cabello, sino porque Dios lo abandonó. Leemos versículo 20, dice así:
Y ella exclamó: Sansón, los filisteos te acometen. Él entonces, despertando de su sueño, se dijo: como otras veces saldré y seré librado. Pero no sabía que Yahvé se había apartado de él. Sansón no sabía que Yahvé se había apartado de él. Sansón habría tenido la oportunidad de recuperarse si se hubiese afeitado la cabeza cada vez que infringía las reglas de los nazareos. Pero al no hacerlo y confiar en su propia fuerza, Sansón perdió esa oportunidad. El segundo tema es la caída de Sansón. Cuando el alma enferma, su destrucción es solo cuestión de tiempo. Cuando el alma enferma, su destrucción es solo cuestión de tiempo. Fue en ese momento en que el alma de Sansón se debilitó debido a la dificultad de su vida y su miseria interior se hizo evidente. Leemos versículo 21. Así pues, los filisteos lo prendieron, le arrancaron los ojos y lo hicieron bajar a Gaza. Luego lo arrojaron con 2 grilletes de bronce y tuvo de moler en la casa de los encarcelados. La caída de Sansón fue repentina. En un instante lo perdió todo y cayó en el punto más bajo de su vida. Los filisteos lo dejaron completamente indefenso, arrancándole los ojos y convirtiéndolo en un esclavo de prisión que giraba una piedra de molino. El pecado que llevó a Sansón a esta situación fue su error crítico al no reconocer las fuerzas malignas que se ocultaban detrás de Dalila. El pecado nunca opera en solitario, siempre está vinculado a poderosas fuerzas satánicas que buscan atrapar a las personas. Muchos cometen el error que subestimar el pecado, creyendo que está aislado, pero en realidad está rodeado de fuerzas terribles. Repetimos, el pecado que llevó a Sansón a esta situación fue su error crítico al no reconocer las fuerzas malignas que se ocultaban detrás de Dalila. El pecado nunca opera en solitario, siempre está vinculado a poderosas fuerzas satánicas que buscan atrapar a las personas, a los cristianos. Muchos cometen el error de subestimar el pecado, creyendo que está aislado, pero en realidad está rodeado de fuerzas terribles. Si Sansón hubiera comprendido de detrás de Dalila se ocultaban 5 príncipes de filisteos y un ejército de decenas de miles, cada encuentro con ella habría ido armado y en guardia.
Fracaso porque renunció a la dignidad de su alma. Y como resultado, Dios lo abandonó. Dios lo abandonó. El poder que había poseído hasta entonces se debía a la presencia y protección divina que le acompañaban. Cuando Dios lo abandonó, Sansón se encontró en una situación mucho peor que la mayoría de la gente. Las personas comunes, al no poseer habilidades especiales, generalmente se muestran cautelosas dentro de sus límites. Pero Sansón, habiendo experimentado el poder de Dios, creía que aún lo mantenía consigo, lo que lo hizo bajar la guardia y ser derrotado en un instante. Repetimos. Cuando Dios lo abandonó, Sansón se encontró en una situación mucho peor que la mayoría de la gente. Las personas comunes, al no poseer habilidades especiales, generalmente se muestran cautelosas dentro de sus límites. Pero Sansón, habiendo experimentado el poder de Dios, creía que aún lo mantenía consigo, lo que lo hizo bajar la guardia y ser derrotado en un instante. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.